sus vidas. Hemos puesto como título en el mensaje de hoy, administradores del reino, puesto que Dios ha creado todo y ha puesto a disposición y dominio, como lo dice la palabra en Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Esta palabra nos confirma cómo el Creador de todo nos da autoridad sobre todo lo hecho por Él. Y esa parte de las Escrituras que compartimos que dice, tenga dominio sobre todo, es lo que a veces nos hace sentirnos propietarios de todo lo que recibimos por gracia de nuestro Padre. Y es ahí donde Él quiere ponernos a prueba en nuestra mayordomía, o mejor dicho, en el manejo o administración de todos esos bienes otorgados que no lo merecemos. Esa prueba de la que hablamos solo nos va a servir a nosotros para poder dar testimonio del encargo al cual hemos sido llamados ante las otras personas, porque ellos observan con mucha atención cómo se desarrolla nuestro comportamiento en esa tarea para la cual hemos sido elegidos por Dios. Las personas estarán expectantes en ver cómo accionamos ante las situaciones de riesgos y ante las tentaciones, donde aparece el pecado y nos deja expuestos, porque los hijos de Dios somos como vidriera ante los demás. ¿Por qué decimos que esas pruebas solo nos sirven a nosotros? Y es porque Dios, en uno de sus atributos divinos, que es la omnisciencia, nos demuestra que para Él las pruebas no son necesarias, puesto que conoce todo sobre nosotros, lo que hacemos y dejamos de hacer, también así como lo que pensamos y dejamos de pensar, pues ese atributo le permite conocer todo sobre nosotros, como lo dice la palabra en Hebreo 4:13, que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Ahora bien, esa prueba que Él pone nos sirve a nosotros para, primero, saber que tan buenos mayordomos somos de esa responsabilidad que nos dio el Señor en el manejo de sus riquezas. Y segundo, por medio de esos testimonios, las personas pueden tener un criterio y sacar conclusiones sobre las tareas puestas por Dios en el administrar sus bienes. Dentro de los bienes que el Señor puso a cargo nuestro, hay 4 que son muy importantes, que en la vida de un hijo de Dios, puesto que cada uno de ellos requiere de la guía del Espíritu Santo para poder hacerlo con fidelidad y un criterio adecuado. Y por eso, ante todos, de ponerlo en nuestra mente, ¿sí? Antes de ponerlo en nuestra mente, debemos ponerlo en la mente del Señor para poder ser aprobados. Uno de esas responsabilidades, y es que cuando hablamos de riquezas, lo primero que se nos viene a nuestros pensamientos es el dinero. Y en el caso de la iglesia, muy pronto lo relacionamos con las ofrendas y los diezmos, que si bien son muy importantes para el crecimiento de la obra y el crecimiento y el sostenimiento de ella, estas ofrendas llevan consigo un agradecimiento en reconocer que todo lo que tenemos viene de Dios y a Él le pertenece. Y es por eso que apartamos para extender su reino, invirtiéndola para que más personas puedan llegar a los pies de Cristo a reconocerlo como su Salvador, el cual ofrendó su vida por nosotros, y siendo agradecido de todo lo que nos provee en vestido, casa, alimento y otras tantas cosas que satisfacen nuestras necesidades, teniendo la seguridad que todo proviene de Él, y siendo nuestro deber honrarlo con ello, como dice su palabra en Proverbios capítulo 3 versículo 9, que dice así: honra al Señor con tus riquezas y la primicia de todos tus frutos. Ya hemos hablado de las riquezas del tesoro del Señor que nos permite administrar. Ahora bien, Él también nos dio para administrar el tiempo, para poder usarlo al servicio, como dice su palabra en Éxodo 20:10,
que dice así: pero el séptimo día es un día de descanso y dedicado al Señor tu Dios. Y cuando la palabra habla de descanso, ¿sí?, no habla de ocio, sino más bien habla de santificarlo y apartarlo, ¿sí?, honrándolo en cada minuto de ese tiempo separado y en poder llevar adelante ese evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hablando de sus milagros en favor nuestro, en los cuales Él obra. Muchas veces decimos que no tenemos tiempo de hacer tal o cual cosa, sin darnos cuenta que entramos en una contradicción cuando nos toca esperar por algo en el Señor. Y esgrimimos la famosa frase: los tiempos son de Dios, ¿sí? Pero en síntesis es más importante saber administrar bien nuestros tiempos al servicio del Señor que nuestras mismas riquezas y bienes. Otra cosa importante que Él nos dio para administrar es nuestro cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de cuerpo, hablamos de el templo, como dice la palabra. Y cuando la palabra dice en 1 de Corintios 6, capítulo 6, versículos 19 y 20, ¿sí?, que dice así: ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y esa es la clave de la palabra: honrar a Dios con nuestro cuerpo. Pues fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, como decíamos anteriormente, ¿sí? Y como nos habrá considerado Él de importante en su obra, que fuimos hechos como Él, y envió a su Hijo en cuerpo para salvación y perdón de nuestras transgresiones. Y en la palabra recibimos instrucciones precisas de cómo cuidar y santificar ese templo sagrado que es nuestro cuerpo, creación divina y propiedad de Dios. También el Señor quiere enseñarnos a administrar de la mejor forma los talentos, ¿sí?, que son nuestras habilidades propias, pero adquiridas y repartidas por Dios en nosotros para ser usadas como dones especiales en el servicio de Él. La palabra nos muestra en Mateo capítulo 25, versículo 29, y dice que a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún los que tienen. Y es así como el Señor quiere que invertamos de la mejor forma en multiplicarnos y reproducirnos en más personas que lleguen a conocer a Jesús, y así poder tener entrada en el reino, que es la mejor ganancia que podemos obtener. Hermanos, hemos visto qué tan importante es poder ser buenos administradores de los recursos materiales y los bienes, pues ellos nos permiten invertir en más personas, en compras de materiales bíblicos, de estudio, para poder ponerlas a disposición de esas personas que puedan conocer más de Dios. Del tiempo que es necesario dedicar para compartir lo que el Señor nos dio como esa comisión de llevar adelante ese evangelio y hacer discípulos. Del cuerpo, ¿sí?, de ese cuidado físico, dejando de lado el ocio para activarnos en preparación para un rendimiento adecuado y un buen uso de él. De los talentos, ¿sí?, para llevar adelante el evangelio en todo lo que Dios puso como recursos para nosotros. Esto nos da como resultantes, hermanos, que la mayordomía o administración más importante para nosotros es el evangelio de Cristo, como Señor y Salvador de nuestras vidas, puesto que para ser fieles mayordomos del evangelio, primero debemos ser fieles administradores de los bienes, ¿sí?, o tesoros que Él nos ha dado, del tiempo, ¿sí?, del cuerpo y de los talentos. Ahora bien, en la palabra en 1 de Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2 nos dice: así que considerémonos como simples siervos de Cristo, a quien se nos encargó la tarea de explicar los misterios de Dios. Ahora bien, alguien que recibe el cargo de administrador debe ser fiel.
Ese es el secreto, hermano, ser fieles administradores del reino. Pidámosles al Señor, ¿sí?, que esa fidelidad y podamos ser verdaderos administradores de su gracia, que es inagotable para nosotros. Amén.